a que puedan abrir sus Biblias allí en el libro de Génesis, capítulo 32. Génesis capítulo 32, vamos a leer de los versículos 22 al 30. Génesis 32, del 22 a el versículo 30. Esta predicación pone fin entonces a nuestra serie sobre idolatría y ya nosotros vamos a entrar la próxima semana a nuestra serie donde vamos a estar viendo a la luz de la Escritura todo este tema de salud mental para poder tener herramientas bíblicas, escriturales, para poder enfrentar todo tipo de situación de vida donde nosotros somos de alguna u otra manera atentada a nuestra salud mental, ¿ya? Entendiendo que nuestra mente también es parte del ser que Dios nos dio y que por causa de la caída en el pecado también se afecta, también se duele, también se enferma. Entonces necesitamos las herramientas de la Escritura para poder abordar ese tema. Entonces, Génesis capítulo 32, del versículo 22 hasta el 30, la palabra del Señor dice así. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar por el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y le dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas mi nombre?, le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Palabra del Señor. Hermanos queridos, durante toda esta serie nosotros hemos visto que nuestra idolatría, nuestra actitud idolátrica a diferentes cosas, a diferentes situaciones, a diferentes cosas dentro de la creación, no son otra cosa sino que amores desordenados de nuestros corazones. Nuestros corazones, cuando no aman a Dios, van a necesariamente amar otra cosa. Necesitamos esa dinámica porque hemos sido creados para poder amar a Dios. Lo dicen, por ejemplo, la Escritura, pero lo recordamos de manera simple a través de nuestras confesiones de fe y nuestros catecismos. ¿Cuál es el fin último del hombre? Amar a Dios y glorificar su nombre para siempre, glorificarlo a Él para siempre. Entonces, si ese es el fin último del hombre, cuando el hombre no adora a Dios, necesariamente va a terminar adorando y amando otra cosa. Lo leímos recién en Romanos, en nuestra lectura para confesión de pecados. En vez de adorar a Dios, hemos terminado adorando alguna cosa dentro de la creación. O parafraseando, ¿cierto?, a Agustín de Hipona, nos hacemos ídolos nosotros porque nuestros corazones no están descansando en Dios. Al no descansar en Dios, tenemos esta actitud. Y esta búsqueda desesperada nuestra es por reconocimiento, es por aceptación, por relevancia, por trascendencia. El ser humano se mueve en esas funciones y obviamente nuestro intelecto, y de ahí viene entonces la idea de la imagen de de esta serie en particular, nuestro intelecto, como dice Juan Calvino, termina transformándose en un verdadero taller donde estamos constantemente tallando ídolos, donde estamos forjando ídolos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros debiésemos, a la luz de la Escritura, contrarrestar. La palabra nos entrega las herramientas en Jesucristo para poder justamente terminar con la idolatría de nuestros corazones. Amar más a Dios, ¿ya? Amar más a Dios, amar más y plenamente a Dios el Creador para que nuestros corazones puedan descansar. Y al descansar, los ídolos ciertamente van a ir quedando de lado. Porque nuestro corazón se llena de la gloria de Dios, de poder
amar y adorar a ese Dios grande, a ese Dios grandioso, poderoso, sublime, eterno, santo, perfecto. ¿Ya? Es allí en donde esta dinámica de nuestra idolatría tiene fin. Y nosotros finalmente podemos hablar de que existe un fin para los ídolos. Y ese fin para los ídolos es cuando nuestra mente, corazón, están, nuestro intelecto, nuestro centro volitivo, el centro de nuestra voluntad, se llena de la palabra de Dios. Y ahí está un poco el problema, nuestro corazón, nuestro centro de la voluntad, nuestro centro volitivo, la brújula que les comentaba yo hace un par de predicaciones atrás, esa brújula de nuestro corazón que sigue algún norte, ¿ya? Y que necesariamente tiene que ser constantemente recalibrada a la luz de la Escritura, para que podamos nosotros entonces ir hacia el único norte posible para el ser humano, que es nuestro Creador. Solamente volviendo a llenar nuestro corazón de adoración, de admiración, de pasión por la gloria del Creador, los ídolos van a ir muriendo. Vamos a ir extinguiendo esos ídolos por la obra del Espíritu en nosotros a través de la palabra, como la palabra nos llena, como ella nos confronta, como ella nos completa. Ahora, el contexto de toda la sección que nosotros leímos allí en Génesis capítulo 32 nos va a ayudar a poder entender la situación de Jacob en este momento, ¿ya? Nosotros vimos en otras predicaciones a Jacob que él se había ido, había dejado la tierra de sus padres, de regreso a más o menos unos 700 kilómetros, de regreso hacia Padán Aram, que era el lugar en donde él fue a buscar, por un lado, protección para su propia vida, de su hermano Esaú, que lo quería matar por toda esta historia de la venta de la primogenitura, de ahí como el propio Jacob engaña a su padre para poder alcanzar esa bendición de parte de él, de la primogenitura, y al mismo tiempo va para ese lugar para poder encontrar una esposa dentro de la familia del pacto, como lo entendían sus padres, y no hacer lo mismo que había hecho Esaú. De hecho, su madre le dice eso al padre de Jacob, a Isaac, le dice, yo no podría soportar si nuestro hijo Jacob toma para sí mujeres de esta tierra. Entonces lo envían hacia ese lugar, él se va con la bendición de su padre a buscar una esposa a la familia del pacto y no con mujeres extranjeras como lo había hecho Esaú. Ahora, su madre le dice algo bien interesante, porque la madre le dice en ese minuto, cuando él está partiendo, de que él lo va a mandar a buscar cuando la ira de su hermano se aplaque. ¿Ya? Y eso, el autor del Génesis lo deja escrito ¿para qué? Para que nosotros sepamos cuál es la condición en la cual Jacob se va. Él se va con una esperanza hasta la tierra de Padán Aram, y luego de allí entonces es donde el Señor también lo llama, ¿ya? El Señor se manifiesta a él, lo llama y es el propio Dios, Jehová Dios, el que le dice a Jacob, regresa, yo estoy contigo. Ya se le había manifestado Dios a Jacob en el sueño que él tuvo, en la visión que él tuvo allí de las escaleras y los ángeles subiendo y bajando, pero en este momento Dios le habla de manera directa y le dice a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres porque yo estoy contigo. Y las promesas que Dios le había hecho a Jacob eran las mismas promesas que había hecho antes a Abraham y a Isaac. Entonces fíjense, esa fue a grandes rasgos, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos dentro del relato bíblico una serie de elementos que nos ayudan a entender en mayor profundidad todo lo que va ocurriendo, toda esa narrativa está presente allí, pero nosotros estamos aquí frente a un Jacob 20 años después. 20 años se habían pasado de que él salió de la casa de sus padres y hasta ese momento, 20 años más tarde, su madre aún no lo había llamado de vuelta. ¿Ya? No había pasado nada de aquello que le habían dicho. Entonces, o tal vez su madre había muerto y el propio hermano se había encargado de que él no supiera. ¿Ya? No teníamos nosotros en ese tiempo redes sociales como para que él haya visto algún tipo de situación en particular. Se tenía que enviar a alguien. ¿Ya? Y era un viaje bastante largo, por lo tanto no era simplemente llegar y salir, era necesario llevar provisión, era necesario llevar cartas muchas veces para poder pasar de una región a otra, y en este caso nada de eso había ocurrido. Y si realmente había muerto la madre de Jacob, que era una posibilidad, él no lo sabía, nadie le había informado de la muerte de su mamá. Entonces, o era eso, o era de que su hermano, 20 años después, aún no lo había perdonado. Pero por alguna razón, no lo habían ido a buscar de nuevo. Y la situación en Padán Aram
no era buena para Jacob, ni para su familia tampoco. Fíjense ustedes que lo que ocurre en aquel lugar es que a pesar de que Jacob había podido encontrar su esposa, haber tenido hijos, ¿cierto? Y había ya comenzado, como él mismo lo reconoce en su oración, que aparece un poco antes de la sección que nosotros leímos, él reconoce haber cruzado anteriormente el mismo arroyo en dirección a Padán Aram solamente con una vara, y ahora le está volviendo lleno de riquezas, ¿ya? Él le agradece a Dios por esa situación. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que él había obtenido todo este tipo de cosas, terminó en una situación de prácticamente esclavitud, ¿ya? Yo quiero que me acompañen allí a leer en Génesis 31. Génesis 31, vamos a leer los versículos 38 al 41. Génesis 31, desde el 28 en adelante, perdón, 38 al 41, ¿ya? Génesis 31, 38 al 41. Dice así la palabra del Señor. Estos 20 años, este es Jacob hablando, estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. El propio Jacob está manifestando allí esa situación de prácticamente esclavitud que él estaba viviendo, ¿ya? Aquello que era pérdida dentro de la crianza del ganado, Jacob lo devolvía para que su suegro tuviera él el beneficio del cuidado de lo que él estaba haciendo, de su trabajo. Y en eso es una de las cosas que Jacob le dice a su suegro. Le dice, yo he cargado con todas las cosas y aún así me persigues, llegas hasta acá, me vienes a buscar, a pesar de que no te debo absolutamente nada y todo lo que tengo el Señor me lo dio, ¿ya? Todo lo que tú ves aquí, y revisa si quieres, incluso le dice en un momento, revisa todo lo que quieras, y si hay cosas que te pertenecen a ti, ponlas delante de la gente que está aquí como testigos, pero yo no tengo absolutamente nada que te pertenezca a ti, porque trabajé incluso por tus hijas, y ellas dieron a luz a mis hijos, y el Señor me bendijo con la riqueza que he tenido en este lugar. Entonces, Jacob está en una situación, o estaba en una situación, sus propias esposas llegan a decir, parece que mi padre incluso nos eliminó de la familia, nos trata realmente como esclavos. Ya no hay nada bueno, volvamos luego al lugar que Dios te prometió, le dicen sus esposas. Volvamos a aquel lugar donde Jehová te dijo, lo que tienes que hacer, hazlo. Y Jacob entonces emprende el viaje de vuelta hacia la casa de sus padres, aunque tenía bastante temor de encontrarse con su hermano que lo quería matar. Deciden regresar, sí, y lo hace pensando en que su hermano probablemente aún lo quiere matar. Y entonces tenemos allí a un Jacob que se encuentra en una disyuntiva en la vida. Por un lado nosotros vemos a un Jacob que ha sido transformado su corazón por el Señor, pero aún falta más. Aún falta un mayor nivel de profundidad en los cambios que el Señor hace en la vida de Jacob. Y eso es muy interesante cómo el texto lo va mostrando. Entonces tenemos acá un Jacob que él quería volver a casa de sus padres, quería ya dejar de ser un extranjero, anhelaba ver a su familia. 20 años después él quería mostrar lo que había logrado. Ahí es donde nosotros también vemos al Jacob antiguo, al viejo hombre, como diríamos en una jerga evangélica. Está aún allí y él está luchando con esto. Y la lucha es evidente en el texto. Cómo él lucha por confiar plenamente en Dios, pero al mismo tiempo no deja de ser el Jacob que todos conocemos, ese Jacob engañador. Y es interesante porque justamente en el texto que acabamos de leer es cuando Dios manifiesta su gracia hacia Jacob de manera directa y lo conduce hacia un arrepentimiento pleno
y al reconocimiento de que es Dios el todo para él. Y eso es muy importante que nosotros también lo podamos comprender. Ahora, el problema con Esaú, el problema con su hermano, no lo dejaba dormir. Vemos en varias oportunidades a un Jacob inquieto, a un Jacob que no logra descansar de todas estas cosas. Y fíjense qué es lo que hace él. Manda avisar a su hermano que él estaba yendo hacia allá. Eso nosotros lo vemos ahí en el capítulo 32, algunos versículos antes, ¿ya? Dice que él manda allí en los primeros versículos del capítulo 32, dice que envía a sus siervos para poder avisar de que él estaba yendo hacia su hermano Esaú. ¿Y cuál fue la respuesta? Fíjense en el versículo 6 del capítulo 32. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Hermanos queridos, piensen un poco en el temor que sintió Jacob cuando le dice, llegamos allá, le avisamos que usted, Señor, usted venía, y él también viene a su encuentro, pero viene con 400 hombres. ¿Ya? Jacob ciertamente se llena de miedo, y lo dice la Escritura, versículo 7. Se llena de temor. Y obviamente ese temor se transforma en angustia, porque él comienza a pensar, y ahí de nuevo vemos al Jacob calculador, ¿ya? Porque él empieza a pensar y a calcular cómo poder salvarse de la muerte. ¿Ya? Fíjense bien cómo, por un lado, él reconoce a Jehová Dios como su Señor, es algo que no había pasado. Él siempre hablaba del Dios de mis padres, el Dios de Abraham y de Isaac, pero luego del encuentro que Dios tuvo con él, ¿ya? Principalmente allí, en esa visión que él tuvo, él recién pasa a entender, sobre todo porque Dios después le habla cuando le dice, yo soy el Señor tu Dios, vuelve, yo voy a estar contigo. Aún así, nosotros vemos aquí a un Jacob que todavía intenta con sus propias manos hacer las cosas. No está tranquilo, tiene miedo y comienza a calcular cómo poder salvarse de eso. Pero fíjense bien que esta vez, a diferencia de las anteriores, en que Jacob fue frío, calculador, ¿ya? Nosotros vemos que él clama al Señor. Vamos allí a los versículos 9 al 12. Del mismo capítulo 32. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor. Eso es muy importante porque está hablando a Dios con el nombre propio de Dios. Oh Señor, ¿qué me dijiste? Tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Fíjense aquí en el reconocimiento de su indignidad. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. Porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Él había dividido en 2 en primera instancia todo el campamento que iba con él. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob ha madurado, Jacob ha crecido, ha habido un cambio en su corazón. Ya no es el mismo engañador y calculador muchacho que llegó 20 años antes a esa tierra, al punto de que su propio suegro, cuando él le cuenta toda la historia, le dice, le dice, tú eres igual que yo, eres igual de interesado que yo, cuando le dice, eres sangre de mi sangre, o eres parte de mis huesos. ¿Sí? Es una expresión allí utilizada justamente para decir no solamente este tema de que eran parientes, ¿sí? Sino que es el hecho de que su suegro era exactamente igual que él, un interesado en las cosas y un engañador. Lo vemos en todo lo que pasa con él ahí en Padán Aram. Entonces vean cómo Dios ha ido forjando acá el corazón de Jacob, ¿ya? El hecho de que él clame al Señor es algo que él no había hecho anteriormente de esa forma, y Dios ciertamente se ha ido revelando la vida de Jacob de manera progresiva, paso a paso, quitando cosas, dejándolo solo, apartándolo de su madre y haciendo de él un hombre verdadero, un hombre que era lo que Dios quería forjar en Jacob. Pero es interesante cómo Jacob recuerda el pacto que Dios había hecho con él. Fíjense en lo que dice ahí en el texto. Tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar,
que no se puede contar por su gran cantidad, ahí en el versículo 12. Esa era la promesa hecha a Abraham e Isaac. Cuenta las estrellas, si acaso puedes. Así haré tu descendencia, como las estrellas en el cielo. A Isaac le dijo también, así como está el polvo ahí, en la piedra en la que pusiste tu cabeza, así voy a hacer prosperar tu descendencia. Y a Jacob le repite las mismas cosas y agrega esta idea de la arena del mar. Era la promesa que Dios había hecho y ahora se la está haciendo a él. La promesa del Dios del pacto a su pueblo del pacto se la estaba repitiendo a Jacob. Yo voy a hacer de ti esa nación. Entonces, a pesar del miedo que pueda sentir Jacob, al mismo tiempo él siente consuelo de saber de que Dios estaba con él y que Dios es fiel a su pacto. Reconoce la fidelidad de Dios a su pacto porque se lo dice, tú dijiste esto, que mi descendencia iba a ser como la arena en el mar. Entonces, vemos acá a este Jacob que ciertamente ha madurado, que ciertamente ha crecido, que ha tenido un temor del Señor al punto de decirle, Señor, soy indigno de tu misericordia, soy indigno de todo lo que tú me has dado, soy indigno de tener la posibilidad de estar ante ti, pero aún así te agradezco porque me viste a mí y tú has querido hacer esto. Sin embargo, Dios necesita continuar trabajando con el corazón de Jacob. El texto, fíjense bien en el versículo 13, nos dice que pasó la noche allí en ese lugar, pero Jacob en su mente sigue intentando buscar reconciliar él las cosas. Sigue él queriendo ser o hacer las cosas para poder reconciliarse con su hermano. Y fíjense que en ese sentido Jacob todavía tiene una lección más que aprender. Porque el relato nos cuenta que Jacob separó un regalo para su hermano. Si nosotros seguimos leyendo el texto ahí en el capítulo 32, vemos que él separa un regalo para su hermano. Y ese regalo fue al frente, él lo envía al frente, dividido en 3 partes, divididos por manadas. ¿Ya? Eso es lo que coloca el texto, que ha sido dividido por manadas. Entonces, él envía este regalo a su hermano de manera muy estratégica. ¿Ya? Y dice la Escritura que va dejando un buen espacio, una buena distancia entre manada y manada. ¿Ya? Tal vez para, si acaso su hermano comienza a matarlos como una forma de desprecio, de repudio al regalo, comienza a matar las manadas, él podía arrancar y se podía salvar a sí mismo. Entonces fíjense, tenemos a un Jacob que reconoce a Dios, que sabe quién es él, pero aún le falta conocerlo de manera individual y personal. Él reconoce al Señor, dice, este eres tú, este es Jehová, Dios de los ejércitos, ahí estás tú. Y tú me has dado todo lo que tengo. Pero Dios lo está llevando a un extremo. Y lo está llevando al extremo de poder pararse delante de Jacob y mostrarse a él cara a cara. Poder mostrarse a él cara a cara. Fíjense que envía entonces al primer grupo, luego hizo marchar al segundo grupo e hizo marchar al tercer grupo. Y ahora es cuando la palabra de Dios desnuda para nosotros por completo el corazón de Jacob. Y eso, ¿por qué? Lo explica perfectamente la forma de vida que él tenía de este pecado del engaño, de querer engañar, de querer sacar provecho. Lo manifiesta allí. Él quiere sacar provecho todavía. Fíjense lo que dice el versículo 20. Pues dijo, este es Jacob pensando, ¿ya? Lo apaciguaré a Esaú. Recuerden que él está pensando que su hermano viene con 400 hombres a matarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Lo apaciguaré, versículo 20, con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro. Quizás me acepte. Quizás me acepte. La palabra nos está revelando el corazón de Jacob. Jacob sigue tratando de articular cómo salvarse el pellejo, pero lo sigue intentando hacer con sus propias manos, a su manera, de su forma. Entonces fíjense, Jacob se prepara todo lo que él puede. Él se prepara de la mejor forma, él toma una iniciativa de poder arreglar las cosas con su hermano, pero hay un detalle que lo vuelvo a repetir, invoca al Señor, pero aún así su corazón todavía no está quieto. Su corazón todavía está angustiado y tiene temor. Sigue teniendo miedo de encontrarse con Esaú. Y la ansiedad es tanta, fíjense bien lo que dice el texto, que no logra dormir.
No logra dormir. ¿Qué es lo que pasa? Hace todo esto, envía las manadas, una, otra, después la otra, dejen distancia, vayan de a poco, díganle esto a mi hermano. ¿Sí? Ahí entonces se queda con su familia y no puede dormir. Sigue su corazón inquieto. ¿Sí? Y dice que se levanta en la noche, toma a su familia y las posesiones que le quedaban y las hace cruzar el arroyo para poder quedarse solo. Allí no tenemos las herramientas suficientes para saber si se quiere quedar solo para que maten a los otros y no a él, que podría ser una opción a pesar de que él está preocupado de que mate a su esposa y a sus hijos. Eso sí, él está preocupado. Pero por la estructura del texto, podríamos nosotros realmente ver de que lo que quiere hacer Jacob es estar solo, necesitaba estar solo. Y Dios, ciertamente, soberano, lo está impulsando a eso, a que se quede solo. Necesito que esté solo. Y fíjense que Jacob, después de hacer cruzar a su familia y el resto de posesiones que le quedaba, se queda solo a este lado del arroyo, de la misma forma en que llegó. Solo y sin nada. Solo y con una vara. Ahí está. Totalmente solo. Jacob necesitaba estar solo para poder pensar. ¿Ya? Su mamá nunca lo mandó a llamar, probablemente murió, y si no murió, mi hermano todavía tiene ira en contra de mí. Vamos a probar. Manda a alguien, manda a sus emisarios, vuelven y le dicen, tu hermano viene y viene con 400. Y se desespera. Y su corazón y su mente están ahí trabajando a 1000 por hora. ¿Por qué? Porque Jacob está acostumbrado a querer manejar las cosas, a querer él controlar lo que no puede controlar. E intenta hacer cosas, intenta agradar a los demás. Fíjense en la actitud que nosotros siempre tenemos cuando justamente levantamos ídolos en nuestras vidas. Nosotros necesitamos aparentar de que estamos bien, de que está todo correcto, de que está todo impecable, de que está todo perfecto. Y nuestras mentes y corazones maquinan formas de poder hacerlo. Lo mismo vemos en Jacob. Jacob no descansa, su corazón no descansa. De nuevo, parafraseando a Agustín de Hipona, nuestro corazón no descansa hasta que se encuentra realmente contigo. Hasta que encuentra el objeto de su fe, hasta que logra descansar realmente en su Creador. Necesita quedarse solo para poder procesar todo lo que está pasando. Y en ese lugar, cuando ya hizo todo lo que estaba a su alcance para poder hacer y poder estar en paz, aún no lo logra. No lo logra. Entonces, estando solo, el relato nos continúa hablando, que fue todo lo que nosotros leímos allí. Estando solo debe luchar con un hombre que aparece por allí. Ahora, no es incomún de que situaciones como esta hayan ocurrido en la antigüedad, sobre todo en los caminos. ¿Ya? Los caminos eran peligrosos y generalmente ocurría de que llegaban asaltantes a medianoche, ¿sí? Para poder quitar posesiones de las personas. ¿Ya? Y en muchos casos, ¿qué es lo que ocurría cuando pasaba ese tipo de cosas? Las personas entregaban algún tipo de presente al ladrón para poder dejar las cosas en paz. Mira, yo te entrego esto, pero por favor no me hagas daño, no me quites la vida. ¿Sí? Pero piensen en Jacob. Jacob no tiene nada. Aparece este hombre y Jacob no tiene nada para entregarle. Está totalmente con las manos vacías. Literal. Todo lo que él tenía ya no está con él. Ya están al otro lado del río, quizás a cuántos kilómetros de distancia. Entonces se encuentra totalmente solo. Pero este hombre en particular no era un asaltante. Este hombre no era un asaltante, sino que es el propio Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Por la autoridad con que el nombre le cambia su nombre, de Jacob a Israel. Este hombre es Dios. En la teología uno logra comprender de que estamos frente a una cristofanía. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es lo que la palabra dice. Pero la lucha, por lo que dice la Escritura, fue una lucha real, cuerpo a cuerpo, con forcejeo. Y Jacob era una persona que, ojo con el detalle, porque la fuerza con la que lucha Jacob es la misma fuerza con la que él tal vez defendió a las ovejas de su suegro. Acuérdense que él decía, cuando las despedazaban, yo no llegaba simplemente con los restos, sino que yo ponía una de las mías. Él se vio enfrentando los peligros de la noche en el desierto. Y en este momento él lucha, pero hay algo muy interesante en el texto, particularmente en la lengua hebrea, porque dicen de que el ángel, ¿cierto? Cuando toca, el toque del ángel
es un toque como nosotros tocamos hoy en día las pantallas. Toca. Es palpar con el dedo. ¿Y qué es lo que pasa? Le disloca la cadera. Ahí vemos a un Dios todopoderoso que con solo su toque nos puede destruir. Y ciertamente lo puede hacer. Pero es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque toca en la cadera, le descoyunta la cadera, que es el centro de la fuerza de un luchador. Yo le pregunté a un amigo mío, al Miguel, que hace esta lucha de todo vale, ¿ya? Y ese tipo de deporte. Y le pregunté cuál era la relevancia en una pelea, en una lucha, de la cadera. Y la relevancia, me dijo él, es que, me dijo, si tú te fijas, los luchadores siempre van a tratar de tomar a la persona de la cadera para poder voltearla, para poder dar la vuelta, para poder botarla al suelo. Porque me dijo, el centro de equilibrio del ser humano está en la cadera. ¿Qué es lo que hace Dios con esto? Toca a Jacob y con eso le está diciendo, Jacob, deja de luchar. Tú no puedes contra Jehová Dios. Jamás vas a poder vencer al Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Yo soy el poderoso. Y lo hace tocándolo, sutilmente. Y lo deja en el suelo. Fíjense bien, estaba allí totalmente desnudo frente a Dios, sin nada que poder entregar. No tenía nada para dar de regalo a este hombre que estaba allí. Y tiene que enfrentarse con las manos vacías ante el Creador del universo. Tiene que enfrentar con las manos vacías a un hombre que con su dedo lo acabó. No hubo posibilidad para él luchar. Porque Dios le estaba diciendo a él, deja de luchar, deja de pelear. Es algo parecido a lo que le dice al apóstol Pablo cuando Jesús se revela a Pablo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Deja de insistir en luchar en contra de mí. Deja de luchar, deja de pelear. O en otras palabras, deja que yo te venza. Yo te voy a vencer igual. Pero estoy aquí en un trato directo, en un contacto directo contigo. La palabra dice aquí que la pelea se desarrolla hasta rayar el alba. Disloca la cadera de Jacob, ¿cierto? Y acá en el versículo, no se olviden del versículo 20, por favor leámoslo de nuevo solamente para recordar lo que dice el versículo 20. Dice así, la segunda parte del 20 dice, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás me acepte. Ese versículo es clave en todo lo que nosotros leímos. ¿Por qué? Porque recordemos, Jacob le manda regalos a Esaú para poder ver su rostro y ver en los ojos de su hermano el perdón. Pero fíjense acá, lo tenemos totalmente solo, sin ningún tipo de posesión, frente a Jehová Dios, que lo único que hace es recordarle que él ya fue aceptado por gracia. Jacob no tenía nada para ofrecer, pero Dios le dice, desde ahora en adelante tu nombre será Israel, porque luchaste y has vencido, has prevalecido, has sido insistente en la búsqueda de la bendición de Dios. Yo te la doy, tú no tienes nada para darme, yo te la doy a ti, por gracia y por misericordia. Es un poco lo que vimos en la situación de Jonás. Dios está manifestando su gracia y su misericordia. Y aquí lo está haciendo con Jacob, que le cambia su nombre a Israel. Es la gracia de Dios actuando en la vida de Jacob, es la gracia y la misericordia. Gracia porque no le da lo que merece, que es ser aceptado por Dios. Y lo acepta, lo recibe, lo transforma, lo cambia, lo hace parte de su pueblo. Y misericordia porque no le da lo que sí merece Jacob, que era la muerte por ser un pecador. Pero el Señor le dice, de ahora en adelante, tu corazón está en mis manos. Descansa, Jacob. Deja de levantar ídolos en tu corazón. Y descansa en el Señor, tu Dios. Hermanos queridos, esto es muy interesante porque dentro de la narrativa de solamente el Génesis, el mismo Dios del cual Adán se esconde,
es el que está aquí buscando. Nuevamente vemos a Dios acercándose al ser humano, pecador y todo como era Jacob, pero siempre es una iniciativa de Dios. Dios es el que nos busca, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos da todas las cosas sin merecerlas. Por eso toda la gloria es de Él. Por eso toda la gloria es para nuestro Señor Dios. Hermanos queridos, y con esto ya termino. La Biblia nos muestra que mientras nosotros no logremos calmar nuestros corazones, vamos a estar siempre construyendo cortinas de humo. ¿Cortinas de humo para qué? Para que nadie pueda descubrir nuestros miedos, nuestros temores, nuestras ansiedades. Levantamos inmediatamente delante de nosotros ídolos. ¿Para qué? Para que esos ídolos nos salven, cuando no lo pueden hacer. Pero insistentemente buscamos levantar ídolos para que ellos nos salven, como lo vimos durante toda la serie. Buscamos levantar una familia perfecta con nuestro propio esfuerzo. Buscamos relaciones amorosas para poder sentirnos amados, que alguien nos pueda amar. Cuando tenemos eso en Cristo, buscamos seguridad en las posesiones cuando son relativas. Buscamos el éxito para poder ser admirados y aprobados. Buscamos alguna cuota de poder para no evidenciar nuestras propias debilidades. Buscamos mostrarnos religiosamente correctos para que la gente crea que somos piadosos. Siempre estamos buscando cosas. ¿Por qué? Porque nuestros corazones no han descansado en el Señor. No han descansado en Jehová Dios que nos creó, que nos hizo y nos hizo para Él. Entonces, de nuevo, cuando nosotros no amamos a Dios, que es el único digno de ser amado y adorado, recordemos la primera predicación, ahí en el Salmo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. A tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu fidelidad. Mientras nosotros no estemos allí, nosotros vamos a terminar deseando y amando cosas creadas en vez del Creador. Por eso necesitamos acercarnos a nuestro Señor Dios. Jacob solo logró aquietar su corazón cuando ya no tenía absolutamente nada que dar, cuando estaba solo. Se enfrenta a Dios que le dijo, deja de luchar por ser aceptado porque yo ya te acepté. En tu indignidad yo te acepté, porque la decisión es mía. Yo soy Jehová Dios, no tú. No tú. Y ahora recibe la bendición de ser alguien. Yo te doy un lugar en mi historia, le dice Dios a Jacob. Soy yo el que te da un lugar en mi historia. Y esta es la forma, hermanos queridos, de que en lo cual nosotros podemos llegar delante de Dios. Siendo pecadores, con las manos vacías, sin ningún tipo de esfuerzo nuestro por agradar a Dios, sino solamente escondidos en Cristo. Solamente escondidos en Cristo, porque solamente la obra perfecta de Jesucristo nos permite estar cara a cara. Eso es lo que quería Jacob, ver la cara de su hermano. Pero se encuentra cara a cara con Dios. Y sale vivo. Y sale transformado. En Cristo nosotros podemos llegar delante de Dios y salir vivos y al mismo tiempo también salir transformados. Porque solamente en Cristo nosotros podemos estar delante de la santidad de Dios sin morir por su santidad y por su perfección. Entonces, hermanos queridos, dejemos de luchar por ser aceptados o por ser aceptadas. Dejemos de luchar por eso y corramos a la cruz de Cristo. Amén. Vamos directamente a la cruz. Escondámonos en Cristo. Escondámonos en sus llagas. Escondámonos en sus heridas. Allí es donde nosotros necesitamos estar. Y Él va a completar su obra en nosotros. Paso a paso, como lo hizo con Jacob. Paso a paso va a ir transformando nuestra vida. Va a ir aniquilando a todos los ídolos. Y nos va a ir haciendo caminar en santidad. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque esa es su promesa. Esa es la promesa del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa de nuestro Señor. Y tenemos la seguridad de que Él lo va a cumplir. Porque Él es fiel, justo y verdadero. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, clamamos a ti, Señor amado, por esa misericordia mostrada a Jacob, que nos muestra, Señor, también la misericordia que has tenido con nosotros. Y al mismo tiempo, Señor, tu gracia transformadora, tu gracia, Señor, que nos lleva a dejar atrás nuestro pecado, tu gracia, Señor, que transforma nuestro ser.
Estamos, Señor amado, delante de ti con las manos vacías, siendo totalmente pecadores. Pero allí está, Señor, la cruz de Cristo, levantada, erguida por ti, por tu mano, por tu plan perfecto, Señor, para poder decirnos, yo te acepto, pero no te acepto por lo que tú puedas hacer. Te acepto porque eres parte del plan perfecto de Dios. Dios amado, no lo merecemos, pero allí estamos, rendidos ante ti, rogándote, Señor amado, que sigas transformando nuestra vida, que sigas, Señor, santificando nuestro ser, para que, Padre Celestial, podamos también llevar tu palabra a otros, que sean transformados, y todos aquellos a los cuales tú aceptaste, incluso antes que ellos lo sepan, puedan, Señor amado, correr hacia ti y ser vencidos por ti. Padre Celestial, gracias porque tú nos vences. Gracias porque tú, Señor, ganas siempre la batalla, siempre la pelea. Y en nosotros solamente queda decirte, la gloria es tuya. Solo a ti y no a nosotros la gloria, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.